todos y a todas. Bienvenidos al quinto programa de Enfoque Deportivo, un espacio producido por New Sports Law y Enfoque Derecho donde vinculamos temas de actualidad jurídica con contenido deportivo. El día de hoy contamos con la presencia de Jaime Tallego de Lama, abogado especialista de Derecho Deportivo. Con él analizaremos el fallo del TAS y las apelaciones de Perú y Chile en torno al caso de Byron Castillo. Adelante, Jaime, bienvenido. ¿Cómo están amigos de Enfoque Deportivo con Diez for Law? Bueno, abordamos nuestro siguiente episodio nuevamente con el tema Byron Castillo, ¿no? Con la diferencia de que ahora pues ya a pocos días del inicio del Mundial de Qatar salió el laudo arbitral del deporte, el TAS, ¿no? Cuestión que además ha sorprendido no solamente al común de las personas que gustan del deporte y del fútbol y que seguían este caso con bastante atención, sino también a aquellos que nos dedicamos al derecho deportivo, ¿no? Y no está exento de polémica, la verdad, el fallo es, eh, digamos, no sé cómo decirlo, calificarlo, creo que optaré por utilizar la palabra nos parece un poco corto, ¿no? Un poco corto. Ahora seguramente tendremos oportunidad de ver si nos parece que es justo, si es injusto, si finalmente se adecua a la norma o no, en fin. Lo cierto es que el Tribunal Arbitral del Deporte emitió su laudo, un laudo, digamos, un laudo que es resultado de un proceso de apelación interpuesto por la Federación Peruana de Fútbol y por la Asociación de Fútbol Profesional de Chile, ¿no? Eh, Referido pues a el ya famoso tema que ya conocemos y que hemos tratado en dos oportunidades en este segmento, en este programa, de el jugador Byron Castillo y el fondo del asunto que era la elegibilidad del jugador, ¿no? Para jugar las eliminatorias y por lo tanto contribuir a que su equipo clasifique a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Mm, lo primero que hay que decir es que este fallo dice que Byron Castillo no era o no tenía legitimidad pasiva. Esto significa, en lenguaje jurídico, digamos, para traducirlo, significa que no se le podía demandar a él de manera individual, ¿no? O sea, él no podía ser parte pasiva, parte demandada, digamos, en este proceso. Eso es muy importante para luego lo que vendrá después, para el fallo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo que establece el laudo arbitral es que el jugador Byron Castillo sí era elegible para jugar las eliminatorias por parte de o representando al equipo ecuatoriano, a la selección absoluta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si era elegible, dicen, porque, y esto es algo que ya habíamos comentado y hemos repetido varias veces, incluso lo conversamos en su momento con Gustavo Peralta, que estuvo invitado aquí en el segmento, que no es posible que FIFA o el TAS contradigan un documento nacional público de Ecuador y de cualquier país, como puede ser pues, un pasaporte o una cédula de identidad que se llama allí, un DNI que llamamos aquí en Perú, ¿no? Entonces, dicen que el jugador sí era elegible, ¿por qué? Porque las reglas de elegibilidad de un deportista, de un jugador, se determinan por las normas nacionales, ¿no? Y la norma nacional ecuatoriana ha reconocido como ciudadano ecuatoriano al señor Byron Castillo, por lo tanto, es ecuatoriano y de allí que sí podía ser elegible para jugar las eliminatorias y entendemos también ahora la Copa del Mundo. Lo que resulta polémico, lo que puede resultar contradictorio incluso es el siguiente punto, ¿no? De lo que ha establecido el laudo. Dice el laudo, perdón, respecto al punto anterior, lo que se establece entonces es que no se ha violado las reglas de elegibilidad que están en el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA. Esto es importante, porque luego el laudo ha establecido también que, sin embargo, pese a lo anterior, sí se ha violado el artículo 21 del Código Disciplinario. El artículo 21 se refiere a la prohibición de uso de un documento falsificado, ¿no? El TAS dice que en materia de falsificación de documentos, a diferencia de lo que pasaba respecto a la elegibilidad, ¿no?
y a la nacionalidad. En materia del documento, FIFA no tiene que esperar, o no tiene que necesariamente seguir lo que dice la norma nacional o esperar una decisión del país en cuestión, de las autoridades del país en cuestión, para determinar, como en este caso, que si existe o no una falsificación de un documento empleado por una federación. Esto es súper interesante porque lo que han determinado, dicen, en este caso, es que el tribunal, los miembros del tribunal han llegado al convencimiento de que si bien es cierto el pasaporte de Byron Castillo es un pasaporte emitido por la Autoridad Administrativa Migratoria Ecuatoriana, lo cierto es que se utilizó documentación falsa para obtenerlo y por lo tanto se utilizó documentación falsa para acreditar eso ante FIFA, ¿no? La falsedad radica, dicen ellos, en que han llegado al convencimiento de que Byron Castillo no nació en Ecuador, sino que nació en efecto en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995. Por lo tanto, aunque la Federación Ecuatoriana no ha sido la autora del documento, dice también, o dice el sustento de este laudo, lo cierto es que lo utilizó y por tanto infringió el artículo 21 del Código Disciplinario de FIFA. Además de ello, puesto que existe una falta, puesto que existe una vulneración al código, al artículo 21, lo que dice FIFA, perdón, el TAS después es que hay una circunstancia atenuante de la responsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bien, hagamos una recapitulación. Primero, Byron Castillo, de manera individual, no puede ser o no se puede determinar su responsabilidad en este proceso, porque para este proceso, indica el Tribunal Arbitral del Deporte, no tenía legitimidad pasiva. Bien, no podía ser demandado. Lo segundo es que no hay una violación al artículo 22, porque la elegibilidad se determina por las normas nacionales y sí sí se ha infringido el artículo 21 del Código Disciplinario de FIFA al utilizar documentación falsa para obtener el documento auténtico con el cual se acreditó la elegibilidad de este señor, de este jugador. Y dicen a continuación, además, que hay una circunstancia atenuante de la responsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol inició una indagación, una investigación, ¿no? Pero inició este proceso disciplinario contra el jugador precisamente relacionado al dudoso origen o, digamos, a su verdadera nacionalidad. Pero este proceso de investigación, este proceso disciplinario fue detenido por orden de la justicia ecuatoriana. Y por lo tanto, dice el TAS, solo puede, o de manera proporcional, teniendo en cuenta esta circunstancia atenuante, impone la resta de 3 puntos para las siguientes eliminatorias al Mundial 2026, ¿no? Y la imposición de una multa de 100.000 francos, que son poco más de $100.000, ¿no? Y además pagar a Perú y a la Federación Peruana de Fútbol y a la Asociación Chilena los costos procesales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, entonces, que el señor Castillo era elegible y por lo tanto seguirá siendo elegible por las reglas de elegibilidad, ya lo dijo el TAS, no se determinan por lo que digan ellos, sino por lo que esté en la norma y por las normas nacionales, ¿no? Y esto es, digamos, en resumen, el laudo. Entonces, analizado ya, o por lo menos expuesto, digamos, qué es lo que el laudo ha establecido, podemos ahora emitir una opinión al respecto y incluso dejarles a ustedes allí en el tintero algunas preguntas y saber su opinión, que nos encantaría, por supuesto, y allí en los comentarios, en fin, nos lo pueden hacer saber. Personalmente, particularmente, no hablo como hincha, hablo como abogado deportivo, como experto en derecho deportivo. Este laudo no deja de parecerme polémico, corto en sus alcances, en sus sanciones, y me sigue dejando un sinsabor, ¿no? Esto es algo así como, ok, eres culpable, ¿no? Pero bueno, solamente te voy a aplicar tres puntos, a pesar de que has clasificado. Es una cosa curiosa porque hay una nota de prensa
posterior, que ha salido posteriormente al laudo, en donde se explica el laudo, ¿bien? Y se dice además de una manera que entiendo eso está en los fundamentos, habrá que pedir los fundamentos, entiendo que la Federación Peruana de Fútbol pedirá los fundamentos para saber qué pasos da en adelante, si es que pretende dar alguno, si tiene alguna estrategia o qué sé yo. Pero lo cierto es que esa nota de prensa explica lo siguiente, dice textualmente que puesto que, digamos, en conclusión, para no confundirlos más y confundirlos mucho, lo que se dice es que no se ha afectado la deportividad. Esto es una cuestión que a mí me parece bastante contradictoria con el audio mismo, ¿no? Se entiende que se sanciona el artículo 21, que sí se ha infringido, ¿no? Sanciona esto, precisamente, la prohibición de uso de documentación falsificada, porque eso afecta a la deportividad directamente. Entonces, lo que no parece coherente es que se diga que no se ha afectado la deportividad con la participación del señor Byron Castillo. Claro, lo que dicen es, era elegible, por lo tanto no se ha afectado la deportividad. No, sí se ha afectado la deportividad, porque, y esta es la contradicción más grande que encuentro yo, a lo mejor me equivoco, eh, pero encuentro una grandísima contradicción entre decir que era elegible porque las normas decían que, porque la norma nacional ecuatoriana dice que es así, pero sí sé que esa documentación es falsa. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso debería ser que al ser falso, por lo tanto, no debería ser elegible. Me explico, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es un círculo vicioso de difícil salida y que se mantiene, esto es, la elegibilidad se mantiene por una cuestión absolutamente formal. Lo que nos está diciendo el TAS es, todos sabemos que no es ecuatoriano, todos sabemos que es colombiano, todos sabemos que se ha engañado, ahora sí podremos discutir si el jugador, la Federación Ecuatoriana o los dos juntos, pero todos sabemos que se ha engañado y que se ha obtenido una clasificación al Mundial de Qatar 2022 con la colaboración de un engaño, pero sin embargo, uno, no se ha afectado la deportividad, lo cual me deja perplejo, y segundo, sanciono solamente con 3 puntos, ¿no? Entiendo que hubiera sido mucho más proporcional y esa proporcionalidad la tenía que haber determinado el TAS. Ellos han decidido determinar la proporcionalidad de la sanción únicamente con restar 3 puntos en la siguiente eliminatoria. Esto es en la siguiente Copa del Mundo, porque recordemos que la Copa del Mundo comienza con las clasificatorias, y no una sanción un poco más, creo yo, acorde con la realidad y con la falta, que sería, por ejemplo, bien, se podía haber optado por, digamos, si el TAS lo que quería era no mover el Mundial tal cual está, también se podía haber optado por excluir a la Federación Ecuatoriana de la siguiente competencia, esto es, de la siguiente Copa del Mundo, ¿no? De la siguiente clasificatoria, como ya ha habido casos, por ejemplo, tal Chile fue excluido en algún momento por el escándalo de las eliminatorias al Mundial del 86. Bien, entonces, perdón, de Italia 90, de Italia 90. Bueno, lo cierto es que, a mi entender, en mi opinión, esto es una cuestión absolutamente personal, creo que la sanción es bastante corta, es demasiado benigna, demasiado benigna. Y luego sigo, insisto, en que el razonamiento del TAS es bastante contradictorio. Si bien es cierto, entiendo perfectamente aquello de la elegibilidad en aquel momento, porque si la elegibilidad se determina por las normas nacionales y luego se llega al convencimiento de que esa elegibilidad ha sido obtenida en base a información falsa, ¿no? Información falsa que fue utilizada frente a FIFA y frente al mundo del fútbol organizado, lo cierto es que entonces esa elegibilidad debería no ser tal, ¿bien? Pero claro, digamos, la imposibilidad de contradecir la elegibilidad, o más bien al revés, el que la elegibilidad sea determinada únicamente por las normas nacionales, es un problema. Creo yo que este caso debería llevar a una reforma del artículo 21 y del artículo 22, para que quede bastante más claro, para que la elegibilidad no sea el reino de la impunidad, ¿no?
porque esto es lo que está pasando, o sea, eso está quedando absolutamente impune, ¿no? Eh, creo que se requiere una reforma, insisto, para que la elegibilidad no solamente sea determinada por las normas nacionales, sino también quizá si a posteriori se descubre, se llega al convencimiento de que esa elegibilidad no es tal, por mucho que lo diga el documento emitido por la autoridad nacional, se puede impugnar de alguna manera, porque claro, el mensaje que puede quedar es bien, nacionalicemos jugadores que no son elegibles, falseemos una identidad, un lugar de nacimiento, etcétera, de cualquier jugador, hagámoslo jugar, consigamos de manera antideportiva, porque eso es ir en contra de la competencia limpia, ¿no? Clasifiquemos y luego nos sancionarán como mucho, si es que se descubre el asunto, con 3 puntos y ya está, ¿no? Además, creo que el TAS debería haber tomado en cuenta algunas cosas más que, bueno, digo, debería haberlas tomado en cuenta siempre y cuando se hubieran presentado dentro del proceso, que entiendo se han presentado. Pero esta suerte de política o de práctica más que política, perdón, rectifico, de práctica usual en el vecino hermano país del norte, por la que en cierta zona del país fue una práctica muy común hacer este tipo de cosas. Recordemos, ya se había hablado de la friolera de casos que el Club Norteamérica, club que inscribió a Byron Castillo como ecuatoriano, tuvo casos Byron Castillo, digamos, 73, si no me equivoco, ¿no? Tantos que la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol tuvo que, ante el escándalo, sancionar a este club, ¿no? Porque se descubrió que era así. Claro, yo dije en algún momento, lo conversábamos aquella vez con Gustavo Peralta, desde el sentido común, que nos dice que este caso es un caso distinto, ¿no? A todos los otros 72. Eh, el laudo del TAS, en parte, viene a darnos la razón respecto al tema, ¿no? Entonces, de manera general, considero que el fallo no es todo lo claro que debería ser. Creo que es muy corto en su sanción, injusto, vamos, en ese sentido, ¿no? Creo que la sanción debería haber sido mayor, puesto que se ha encontrado culpabilidad. No me parece un atenuante suficiente para rebajar tanto la sanción como el hecho de, bueno, iniciaron ustedes un procedimiento investigador y sancionador, pero resulta que la justicia ecuatoriana lo paró. Bueno, la justicia ecuatoriana lo paró, en verdad, porque lo que hizo la justicia ecuatoriana fue determinar que el señor era ecuatoriano y por lo tanto el procedimiento sancionador que se había iniciado ya carecía de objeto, ¿no? Digamos, sustracción de la materia, para entendernos jurídicamente hablando, ¿no? Eh, pero sin embargo, se debía haber tomado en cuenta que esto era una práctica usual, que era algo que ya había contaminado lamentablemente al fútbol de Ecuador, ¿no? Y que además se conoce, se sabe que era así. Tanto que luego el TAS no ha podido negar la realidad de que este señor, este jugador, había nacido en otro lugar distinto, ¿no? Ahora, también es cierto que en algún momento, algún medio de comunicación el día de ayer, en cuanto salió el laudo, etcétera, eh, algún otro amigo periodista, en fin, me comenzaron a llamar y a preguntar respecto a qué se puede hacer. Respecto a este fallo del TAS, nada. Es más, el tema Copa del Mundo ya está cerrado, ¿no? Bueno, sí hay alguna cuestión que se puede hacer respecto a este laudo, que es llevarlo a los tribunales suizos, bajo el derecho suizo, por supuesto, alegando alguna cuestión de tipo nulidad, de tipo derechos humanos, en fin, pero es complicado, yo creo que por ahí no puede ir el asunto. Lo que sí, la sensación que me queda es que se está abriendo una puerta peligrosa, insisto, respecto, bueno, hagamos todos lo mismo, ¿no? Engañemos, consigamos una clasificación al mundial que luego nos sancionarán de manera muy baja. Es más, hagamos un procedimiento sancionador, imaginemos un procedimiento sancionador para que nos pongan una sanción baja. Eso por un lado. Y por otro lado, es como decir, eres culpable, pero no te puedo castigar del todo, aunque todos sabemos que nos has engañado. Eso, eso demuestra que tenemos una falencia en la norma y amerita una reforma de las normas de elegibilidad, ¿no? Para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder, ¿no? Porque
No sé si sucede solamente a nivel personal, yo creo que no. He conversado con algunos colegas, también especialistas en derecho deportivo, y coincidíamos en que todos tenemos la sensación de haber sido engañados, ¿no? De haber sido engañados, de haber sido engañados en una competencia, quiero decir, ¿no? De que no se ha actuado en buena lid deportiva, ¿no? Y eso es lo que deberíamos proteger. Para eso está la norma, para proteger la limpieza del juego, para defender la limpieza de la competencia, ¿no? Que no solamente se mancha por doping, también se mancha por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mi opinión es esa, que las lecciones que deberíamos sacar del caso Byron Castillo son, por ejemplo, quizá la elegibilidad, las normas de elegibilidad merecerían una mirada nueva, ¿sí?, a la luz de estas cosas, de este caso. Eh, la cuestión de la documentación falsa me parece que ha quedado clara y en ese sentido felicito que el TAS haya ido un paso más adelante, ¿no? Y diga, a pesar de que el documento es auténtico, ¿no?, contiene información falsa. Eso es importante. Eso es importante. Pero con lo que no estoy de acuerdo es que, claro, se termina contradiciendo, ¿no? Eres culpable, pero sin embargo sigue siendo elegible. Entiendo que este jugador va a jugar el Mundial, con lo cual el engaño se va a perpetuar, ¿no? Va a ser continuado. No sé si esto pueda tener alguna consecuencia más adelante o si la Federación Ecuatoriana de Fútbol se curará en salud y para evitar cualquier posible reclamo posterior o alguna estrategia legal que se le ocurra a algún colega, quiera prescindir de utilizar la colaboración del jugador Byron Castillo, no lo sé. Pero, pero si el jugador es elegible y puede jugar el Mundial y puede seguir jugando por su selección, es un poco como enrostrarle a todos los que participan en el mundo del fútbol organizado que el engaño va a continuar, ¿no? Va a continuar. Entonces eso no deja un buen sabor deportivo, por lo menos. Y al menos aquellos que nos dedicamos al derecho deportivo sentimos que allí el derecho positivo ha fallado. El derecho positivo ha fallado, ¿no? Eh, ha fallado porque no ha previsto esto, que creo que se podía haber quizá resuelto utilizando principios generales, ¿no? Lo que no se puede premiar, de todas maneras, es el engaño, ¿no? La sacada de vuelta a la norma, porque finalmente es esto, o por lo menos el TAS ha razonado en ese sentido, ha dicho, bueno, pues sí, prácticamente lo que ha dicho es sí, me han sacado la vuelta y no puedo hacer otra cosa, perdón por el uso coloquial del lenguaje, pero eso es, ¿no? Entonces, ¿la Federación Peruana puede hacer algo? No he explorado todavía, no he mirado la norma, no he visto si los tiempos acompañan o no, pero quizás se podría pensar en un proceso o un procedimiento sancionador, ya no por el código disciplinario, sino por el código de ética contra el jugador y contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero respecto al Mundial, a si se juega o no se juega, si juega Ecuador o no, eso ya está cerrado. Eso ya está absolutamente cerrado. Si juega la siguiente eliminatoria, si podemos hacer que sea más grande la sanción, también ya está cerrado. Ya el TAS dijo que juega y además con 3 puntos menos, ¿no? Lo que termina pareciendo una pena, una sanción desde mi punto de vista irrisoria, ¿no? Pero bueno, es simplemente una opinión. Es una opinión con sustento jurídico, por supuesto, pero una opinión al fin y al cabo. Y se puede opinar de manera distinta. En este espacio intentamos darles a ustedes elementos de juicio que conozcan la actualidad jurídica deportiva, lo que se está cociendo en la actualidad jurídico-deportiva, no solamente futbolística, eh, y que puedan ustedes tener la información suficiente para formar su propio juicio, ¿no? Su propio juicio. Entendemos obviamente que nuestro público es un público que alguna conexión tiene con el mundo jurídico, ya sean estudiantes, profesionales del derecho, en fin, o quieren entender un poco más simplemente sobre cómo funcionan estas cosas. Pero en este caso, me queda la sensación de que el sistema jurídico sancionador ha sido engañado, ha sido eludido y ha fallado. Y ha fallado. Ha fallado, o por lo menos no ha terminado de hacer su trabajo, que es realmente hacer justicia. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y en este caso creo que lo que corresponde era una sanción bastante más drástica y que en todo caso pues no se ha dado. El TAS
Esto sí es una apreciación quizás subjetiva. El TAS era libre, el tribunal era libre, el panel era libre de graduar la sanción como mejor crea, y ellos han creído que ese proceso sancionador iniciado en su momento y supuestamente parado por la justicia ecuatoriana era suficiente como para simplemente imponer 3 puntos, una deducción de 3 puntos. Creo que el engaño ha sido bastante mayor, la entidad de la falta es bastante mayor, ¿no? No es cualquier cosa, es la clasificación a la Copa Mundial, tomando en cuenta también en las eliminatorias más difíciles del mundo, que son las sudamericanas. Así que, bueno, insisto, creo que la lección que tenemos que sacar todos aquellos que nos dedicamos al derecho deportivo es analizar si con este tipo de cosas la realidad siempre va por delante de la normativa. Si este tipo de cosas no hacen que le echemos un ojo a ese artículo 21, a ese artículo 22 y quizás lo reformemos en aras de la limpieza de el deporte y la competencia, que es lo que se busca proteger con la normativa correspondiente. ¿Bien? Así que, bueno, nada amigos, eso era lo que queríamos comentar desde nuestro segmento Enfoque Deportivo con eSports Law. Aquí en Enfoque Derecho volveremos sobre otros temas seguramente. Por favor, déjenos sus comentarios, dudas, preguntas, etcétera. Pueden escribir allí directamente en la red social que aparezca y que se difunde nuestro segmento. Y nada, nos veremos en otra oportunidad muy pronto, seguramente, para comentar otros temas de derecho deportivo y de actualidad jurídica y deportiva que puedan ser interesantes para todos ustedes. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias Jaime y a todo el equipo de New Sports Law. No se pierdan el siguiente episodio y no se olviden de seguir a las redes de Enfoque Derecho para estar al día con todas las noticias de actualidad jurídica. Con nosotros será hasta la próxima. Nos vemos.